La anterior ya hemos trabajado capacitancia, ¿no? Ya hemos trabajado capacitancia. Ahora vamos a entrar a la parte de electrodinámica, ¿ya? ¿Cómo es esto de electrodinámica? Aquí nosotros vamos a estudiar a los electrones en reposo, ¿estamos de acuerdo? Vamos a estudiar a los electrones en reposo. Ya hemos trabajado electrones en reposo. Ahora vamos a trabajar a las cargas en movimiento. ¿Listo? En movimiento. Para esto nosotros vamos a estudiar lo que es la ley de Ohm, vamos a estudiar la ley de Pauliet y vamos a ver la parte de circuitos eléctricos también, ¿ya? Circuitos en serie que hemos visto también en capacitancia, ¿no? En serie, paralelo y mixtos. ¿Listo? Y aquí ustedes tienen la ley de Ohm, ley de Pauliet, que es esta por si acaso, ¿ya? Esta también, que se trabaja también en dilatación, aplica también para resistencias, y su ley de Ohm, ¿no? Esta es la ley de Ohm por si acaso, ¿ya? ¿Qué más? La parte de circuitos eléctricos. ¿Listo? Circuitos eléctricos. Cuando están en serie, ¿ya? Todos estos parámetros vamos a trabajar. Cuando están en paralelo, de la misma forma, resistencias en paralelo, vamos a trabajar todo esto. ¿Listo? Luego de esto tenemos también esto que es el puente de Winston. Esto también les he mostrado en capacitancia, ¿no ve? Esta resistencia o esta capacitancia se anula, ¿no ve? Miren, desaparece esto de aquí, ya, de acuerdo al puente de Winston. ¿Listo? Haremos ejercicios, así vamos a entender. Empezaremos con uno livianito, ¿ya? Y luego vamos a hacer un circuito grande. Va a ser larguito, así que no se duerman o no se despisten, ¿ya? Vámonos entonces a esa parte. Está en el libro por si acaso todo esto, ¿ya? Toda esa partecita que ya hemos visto. Con ustedes ya hemos pasado capacitancia, ya hemos trabajado esto. Todo esto es teoría nada más. Ahí hay ejercicios de capacitancia igual, creo que les he dejado la anterior, ¿no? Aquí está la ley de Ohm, la ley de Pauliet, los ejemplos, ejercicios resueltos, etcétera, etcétera. De aquí podemos agarrar un hito, a ver. Agarraremos esto. Ya no quiere copiar. Vamos a cortar entonces, si no quiere copiar. Vamos a hacer circuitos, ¿ya? Circuitos vamos a hacer. Con estito calentaremos. Calentaremos con estito. Después viene la tortura. Ya, rapidito. ¿Qué dice aquí? Un conductor de cobre tiene un diámetro de 0,5 milímetros. Hallar la resistencia R de 50 metros de longitud a 20 grados centígrados de temperatura, sabiendo que la resistividad del cobre a esa temperatura vale esto. Ya, ¿cómo es esto? Me anoto los datos y vamos a ver qué ley le aplicamos. ¿Listo? Nos pide hallar la resistencia. Esto es un conductor, ¿no? Es un conductor, ¿ya? ¿Listo? Es un conductor. Ahora, ¿qué nos dice de este conductor? Es un conductor de cobre, de diámetro, dice, ¿no? Primer dato que tengo es el diámetro. Y esto es 0,5 milímetros, por si acaso. Una resistencia R, dice, de 50. Hallar la resistencia, dice, ¿no? R de 50 metros de conductor, dice. Eso es longitud del conductor, ¿no? Longitud del conductor, ¿ya? La temperatura es de 20 grados centígrados. Sabiendo que la resistividad, esto es resistividad por si acaso,
estoy mal, es phi, no es rho, no es phi. Y esto es 1,8 por 10 a la menos 6 ohms por centímetros, dice, ¿no? Ohms por centímetros. Y ahí está la resistencia, ¿no? Necesito hallar R. Entonces, miren, de acuerdo a estos datos, yo tengo que aplicar ley de Pouliot. Esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ley de Pouliot tengo que aplicar. ¿Listo? Ley de Pouliot. Entonces, ¿qué dice tu ley de Pouliot? Dice lo siguiente, ¿no? Que la resistencia está dado por la resistividad del conductor. Todo esto por la longitud entre el área del conductor. Eso significa que yo necesito el área, ¿no? Esto es lo que no tengo. Tengo la longitud del conductor. Aquí está. Esto está ohms por centímetros. Tengo que trabajar con centímetros. 50 metros en centímetros, ¿a cuánto equivale? $50 metros en centímetros. Un metro tiene 100 centímetros, ¿no? 50 lo multiplican por 100 y eso les va a dar 5.000 centímetros. 5.000 centímetros. Esto también necesito yo en centímetros, ¿no? Puedes convertir, ¿no? 0,5, aquí lo haremos rapidito. Un milímetro, ¿cuántos tiene? O perdón, un centímetro tiene 10, ¿no? 10 milímetros. Y te queda 0,5 dividido entre 10. Y esto te da 0,05 centímetros. ¿Ya? Ya los estoy convirtiendo, ¿no? Ya los estoy convirtiendo. Ahora, ya hemos convertido eso. Necesito el área del conductor. ¿De dónde saco el área? El conductor pues tiene como área una circunferencia, ¿no? Y tú sabes que el área de la circunferencia está dado por pi radio al cuadrado. Pero si te fijas, yo no tengo radio, ¿no? Sino tengo diámetro. Hay otra formulita donde dice que el área está dado por el diámetro al cuadrado entre 4. ¿No ve? Eso es el área. Entonces calculamos primero el área, ¿no? El área de la circunferencia va a ser igual entonces pi. El diámetro está en centímetros. 0,5 centímetros al cuadrado, todo esto entre 4. ¿Cuánto nos da esta división? Si están con su calculadorito, ustedes lo hacen ahí, ¿eh? 0 pi, todo esto 0,05 al cuadrado y todo esto dividido entre 4. Y esto me da, no sé si sería bueno redondear, lo voy a redondear, me da 0,002, ¿ya? El área de esa circunferencia es 0,02 porque sale 19,6 y estoy redondeando a 2, ¿ya? Puede ser que varíe algo en nuestro resultado, pero no tiene que alejarse mucho. Este es el área de conductor. Tengo la longitud, tengo la resistividad. Calculo la resistencia, ¿no? Resistividad vale 1,8 por 10 a la menos 6 ohms por centímetros, dice, ¿no? Todo esto multiplicado por la longitud, que es 5.000 centímetros. Todo esto dividido entre el área, que es 0,002 centímetros cuadrados. Chao, chao, chao. Te queda en ohmios la respuesta. ¿Cuánto nos da esto? 1,8 exponente a la menos 6. Todo esto multiplicado por 5.000 y dividido entre 0,02. Creo que esto es al cuadrado. No es al cuadrado. Me sale 4,5. Y
pues prácticamente es lo mismo, ¿no? 4,5, 4,6, me sale entero 4,5. Yo voy a anotar eso. Y esto es ohmios. Y ya está resuelto tu problemita. ¿No ve? Listo. Nada más. Eso es Pouliot, ¿no? Ese es Pouliot. Lo he convertido por si acaso en centímetros. Hemos trabajado con centímetros. ¿Por qué trabajo con centímetros? Porque ese es el dato que me ha dado. ¿Listo? Ese es el dato que me ha dado. Y yo tengo que eliminar unidades y me tiene que quedar ohmios nomás, ¿no? La resistencia se mide en ohmios por si acaso. El potencial se mide en voltios. La corriente se mide en amperios, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora sí, muchachos. Preguntas. ¿Hay preguntitas? Ya, hay muchos ejercicios aquí para resolver. ¿Listo? Vámonos con circuitos. ¿Ya? Vámonos con circuitos. Vámonos con circuitos. Esta parte es clave. Voy a hacer uno largo ya. Así que no se me van a aburrir. Tal vez vamos a pasar la hora incluso, porque son ejercicios largos estos. Este está facilito. Este es facilito, este es largo, pero esto ya lo he hecho. Esto por si acaso tiene un videito, hay un video en mi canal de YouTube de esto ya. Ustedes si quieren lo van a ir a ver. Haremos esto de aquí. ¿Listo? Pam, 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 pam. Sí, esto no hemos resuelto. Calcularemos esto. Creo que no es tan largo. Este de aquí es súper largo es. Vamos a tardar más de 1 hora. Peor todavía si les explico con chubis. Caramba. Vamos a ver qué es lo que nos pide aquí ya. Voy a aplicar por si acaso todas esas leyes que están ahí arribita que les he pasado en el formulario. ¿Listo? Así que no se pierdan este ejercicio ya. Necesito sí o sí mi circuito. Plus. Ya. Listo. Ahí está el problemita. ¿Qué dice el problema? Atiendan, muchachos. Atiendan, porque tal vez va a ser larguito. ¿Qué dice? Se sabe que la diferencia de potencial a través de la resistencia de 6 ohmios de la figura es 648. O es de 48, dice, ¿no? Determínese la corriente que entra, dice. El voltaje en la resistencia de 8, el voltaje en la resistencia de 10, la diferencia de potencial entre A y B. Esto está interesante, ¿no? Parte de al revés, o sea, parte de no parte de A y B, ¿no? Sino parte de este punto, ¿no? La resistencia de 6 ohmios. Aquí dice que está entrando. Aquí está entrando un potencial de 48 voltios. Ya, potencial 6 le llamaremos, es 48 voltios. ¿Listo? Ahora, este potencial 6, ¿cómo está? Está en paralelo con este, ¿no? Si se fijan, está en paralelo. Cuando dos resistencias están en paralelo, solamente de estos dos, fíjense, ¿ya? Solo estos dos. Esto nada que ver. Cuando dos resistencias están en paralelo, el potencial es igual, ¿no? Eso nos dice las formulitas. Esto voy a aplicar, ¿ya? Cuando está en paralelo, los potenciales son iguales. ¿Listo? Las corrientes son la suma.
y la resistencia equivalente es la fracción. ¿Listo? Cuando están en serie, las corrientes son iguales, los potenciales son la suma y las resistencias también es la suma. Eso voy a aplicar, ¿listo? Voy a aplicar eso, así que atiendan, ¿ya? Eso significa que este potencial de aquí, como está en paralelo, va a ser lo mismo para estos. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí no me pide el potencial de 12 voltios, ¿no? No me pide. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este circuito? Primero voy a hallar la resistencia equivalente, ¿listo? Entonces aquí colocaremos hallando R equivalente. ¿Quién es R equivalente? La resistencia total del circuito, ¿ya? Ahora, les voy a facilitar esto. ¿Cómo está este circuito? Voy a graficar aquí, ¿ya? Porque me va a servir esto bastante. No me pide, creo, corrientes, pero igual lo voy a hacer, ¿ya? Esto es más o menos así, ¿no? Esto es más o menos así, lo voy a convertir. Fíjense cómo lo voy a convertir esto. Y ustedes me van a decir, profe, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Me van a decir, es lo mismo, muchachos. Y les voy a explicar por qué es lo mismo. Ahorita les explico. Lo estoy convirtiendo en mi circuito. ¿Para qué lo estoy convirtiendo? Para facilitarme el problemita, ¿ya? Y eso es lo que les mencionaba, ¿no? Bueno, en los otros cursos les decía lo mismo, ¿ya? Tienes que convertir a tu circuito lo más entendible posible, o sea, de acuerdo a que tú lo entiendas, ¿no? Y puedas resolverlo, ¿ya? Esto es así, ¿ya? Me voy a tomar mi tiempito, muchachos, así que no se me aburran. Esto de aquí vale, esto es 12, esto es 6, esto es 30, esto es 15, esto es 10, ¿no? Listo. Y este es 8. ¿Qué más sabemos? Este es el punto A y este es el punto B, ¿no? Punto A, punto B. La corriente que ingresa es esta. Chan, chan. Corriente total. Listo. Así está mi circuito, ¿no ve? ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? Estos cablecitos que están aquí están conectados aquí mismo, ¿no? Porque se unen por un mismo punto. Aquí parecería que estuviesen conectados por los extremos, pero no. Si ustedes unen estos tres, es como si agarraran tres cablecitos, los agarran aquí y les hacen un puentecito, ¿no? Y los vuelven a unir a esos mismos cables, ¿no? O sea, prácticamente esto es lo mismo que esto. ¿Por qué lo he separado? Porque voy a trabajar por separado. Voy a trabajar aquí y luego voy a trabajar aquí. ¿Listo? ¿Cómo están estos dos? Ahora sí. Primero trabajo estos dos, ¿ya? Voy a decir en paralelo. En paralelo. 12 y 6. ¿Cómo es en paralelo? Lo vamos a llamar R1. ¿Listo? R1 va a ser igual a 1 entre 12. Es la fracción en paralelo, ¿no? Y 1 entre 6. Como un denominador, ¿cuánto es esto? Si no me equivoco es 12. Creo que sí es 12. No voy a perder mucho el tiempo. Voy a tratar de hacerlo rápido. Espero que se entienda, ¿ya? 12. 12 entre 12 te va a dar 1. 1 por 1 es 1. Más 12 entre 6 es 2. 2 por 1 2. Y esto te queda así, ¿no? Es 1, era equivalente. Sumas arriba. Y esto, como la incógnita está abajo, lo vas a invertir. Esto sube arriba y esto viene abajo. O sea, vas a tener R1 va a ser igual a 12 tercios. Y 12 dividido entre 3, ¿cuánto es? 4, ¿no? O sea, la resistencia 1 es 4 ohmios. De estos dos, ¿no? De estos dos. Ahora, ¿esto cómo se ha convertido? Voy a volver a copiar todo, ¿ya? Necesito el circuito. Sí o sí necesito el circuito para no perder. Porque si no hago bien el circuito, estoy chao. Este es mi circuito. Ahora se ha convertido en esto. ¿Lo ve? Desaparece todo esto y se ha convertido en esto. Lo vamos a hacer con otro color para diferenciar. ¿Listo? Y esto se ha convertido en la resistencia de 4. ¿Estamos de acuerdo? Este otro
también está en paralelo. Entonces sigo diciendo, ¿no? En paralelo. ¿Qué voy a hacer? Estas tres, ¿no? Va a ser 1R2, le vamos a llamar. Va a ser 1 entre 30 más 1 entre 15 más 1 entre 10. ¿Cuál sería su común denominador? Esto es 30, 15, 10. Primero, quintas, ¿no? Quintas de esto es 6, ¿no? De esto es 3, ¿no? Y de esto es 2. Y de aquí puedo sacar mitades, ¿no? Mitad 2. Mitad no tiene. Esto tiene 3, ¿no? Terceras. Uy, sigo, tengo que sacar mitades, ¿no? Mitad 1. Esto sigue mantengo, ¿no? Ahora sí terceras, ¿no ve? Y 1, 1, 1. Listo. ¿Cuánto sería esto? 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. 20 por 3, 60. ¿Está bien? Entonces mi común denominador sería 60, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Me corrigen si me equivoco, ¿ya? Ojalá es equivocado, me dicen nomás, no pasa nada. Y 60 dividido entre 30 va a ser, aquí te va a dar a 2, ¿no? 2 por 1, 2. Más 60 entre 15, ¿cuánto es esto? 4, ¿no? 4 por 1, 4. Más 60 entre 10, esto te va a dar 6, ¿no? 6. 6 por 1, 6. Y sumas todo esto, ¿no? Lo mismo que hemos hecho hace rato. Vas a invertir, ¿no? Sube arriba y abajo queda 1. Esto te queda aquí 60 y esto te queda 10, 12, ¿no? ¿Cuánto te da? 60 entre 2 es divisible. Sí, ¿no? Esto te va a dar 5. La resistencia 2 es 5 ohmios. ¿Cómo se convierte mi circuito entonces? Mi circuito se va a convertir en esto, ¿no? Se convierte en esto. Desaparece esta parte y me quedaría así nada más, ¿no? Todo esto. Chao, chao. Y me queda solamente esto, ¿no? Y me queda esto. Y esto es 5. Ahora, ¿cómo están mis resistencias? Están en serie, ¿no? Ahora sí están en serie, está más bonito, ¿no? En serie. Y esto es más facilito, ¿no? La R equivalente o total va a ser la suma, ¿no? Vamos a sumar directo. 8 más 5 más 4. Y esto te da que la resistencia equivalente de tu circuito es... sería 8, 10, 11, 12, 17. ¿Está bien? La resistencia equivalente de tu circuito es 17 ohmios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se ha convertido tu circuito? Tu circuito se ha convertido en esto, ¿no? Lo voy a achicar un poquito, ¿ya? Se ha convertido en estito nada más, ¿no? Todo esto ha desaparecido, todo esto ha desaparecido y se ha convertido solamente en una simple resistencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y esto es 17. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya, perfecto. Hasta ahí estamos súper. Listo. No nos pide equivalente, nos piden voltajes y corrientes, ¿no? Primero dice la corriente que entra al circuito. Listo, pues. Como tienes tu resistencia, esta es la corriente que entra, ¿no? De 17. Pero ahora no sabemos el voltaje total. No tenemos el voltaje total o nos da el voltaje total.
Se sabe que la diferencia de potencial a través de la resistencia de 6 voltios de la figura es de 48. De 48. Y nada más, eso nomás me dice. Ya, no tengo resistencias. Pero sí sabemos voltaje de esta parte, ¿no ve? Esta parte. ¿Listo? Sabemos el voltaje que está ingresando aquí. Si yo sé el voltaje que está ingresando aquí y tengo mi resistencia equivalente, ¿será que puedo hallar la corriente? Claro, pues vamos a hallar la corriente en este punto. ¿Listo? La corriente en este puntito vamos a hallar. ¿Listo? No sé si hacerlo aquí o aquí lo haremos. Lo haremos aquí. ¿Listo? Lo voy a hacer aquí. Voy a hallar la corriente para la resistencia de 4 ohmios. Sabemos la resistencia. Entonces voy a decir aquí. Paramos con otro color. Para resistencia. En este caso sería la resistencia 1, ¿no ve? Resistencia 1. Que es igual a 4. ¿Listo? Entonces trabajas pues. La corriente de la resistencia 4 va a ser igual al potencial de la resistencia 4 entre la resistencia 4, ¿no? Ya le colocaremos 4, le he colocado 1, pero no importa. El potencial que ingresa aquí, ¿cuál es? Es esto, ¿no? Los 48 voltios. ¿No ve? Los 48 voltios. Entonces tienes 48 voltios. Todo esto dividido entre tu resistencia, que vale 4. Entonces, por lo tanto, la corriente 4, ¿cuánto había valido? Vale 12 amperios. Y listo, ya tienes tu primera corriente. ¿Estamos de acuerdo? Está ingresando a la resistencia de 4 voltios 12 amperios. ¿Estamos de acuerdo? Súper. Ahora, la corriente que está entrando es de 12 amperios. Pero esta resistencia, ¿cómo era antes? ¿Cómo era antes esta resistencia? Ah, era así, ¿no ve? Era esto. La corriente que está ingresando aquí es de resistencia 4. Es esta, ¿no ve? Pero ¿cómo era tu circuito antes? Era en paralelo, ¿no ve? Era en paralelo. Está entrando 12 amperios a estas dos resistencias. ¿Estamos de acuerdo? Está entrando 12 amperios a estas dos resistencias. Pero como está en paralelo, ¿qué dice las ecuaciones cuando está en paralelo? Dice que las corrientes son la suma, ¿no? La suma. Entonces digo, la corriente 4 va a ser igual a la corriente de 12 ohmios más la corriente de 6 ohmios. ¿No ve? 12 y 6. ¿Por qué? Porque está en paralelo. ¿Qué significa eso? Que esa corriente se va a dividir. ¿No ve? Se va a dividir en dos. Nos pide calcular esas corrientes. No nos pide, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo? Ya hemos calculado la corriente, la primera corriente, ¿no? La corriente de 12. Luego nos piden el voltaje de la resistencia de 8, ¿no? Aquí, ¿no? Y luego nos pide el voltaje de la resistencia de 10. Aquí también. Y la diferencia total. Eso nomás nos pide. Listo. Ahora, esa corriente se va a dividir entre estos dos, ¿no? Nosotros podemos calcular esas corrientes, pero no nos pide eso. No voy a perder el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? No voy a perder el tiempo. La pregunta es para ustedes. La pregunta es para ustedes. Voy a venir a esta partecita del gráfico. Aquí. Esta corriente 4 que he hallado, que es 12 amperios, ¿será la misma la que circula en todo el circuito? ¿Sí o no? Nada más eso, díganme. ¿Sí o no? Y con eso ya está resuelto.
más, muchachos? Hablen o callen. Aquí están diciendo no. ¿Qué será? ¿Será sí o será no? La corriente que circula en todo el circuito, ¿será la misma, sí o no? Y con eso ya está resuelto mi problema. Ya. Por eso he hecho la gráfica y por eso estoy aquí. La corriente, cuando está en serie, es la misma en todos los puntos. Eso tienen que recordarse. Esta corriente 4 es la que está ingresando. Esa es la corriente 4. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la corriente 4. Es la misma. ¿Listo? Es la misma. Este es 204. ¿Por qué les digo que es la misma? Y ustedes pueden corroborar esto. ¿Ya? Es la misma. Uno, porque está en serie. Y no se olviden que en serie las corrientes son iguales en todo punto. Esta corriente que está ingresando sí se va a dividir entre estos dos. ¿Puedes calcular? Sí, puedes calcular para cada resistencia. Al final, esa corriente va a volver aquí. Va a seguir siendo 12. Se va a volver a dividir en 3 resistencias. Va a terminar y va a seguir circulando los 12. Eso significa que la corriente que circula en todo el circuito es de 12 amperios. Entonces, si se fijan, con eso ya tengo la corriente total. ¿No ve? Esto no nos interesaba entonces. Pensé que nos pedían corrientes para cada uno. Entonces digo que la corriente 4 es igual a la corriente total. ¿Estamos de acuerdo? Es la corriente total del circuito. Listo. Y como ya tengo la corriente total, que es 12 amperios, puedo calcular el potencial total, ¿no? El potencial total va a ser igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Corriente total por resistencia equivalente o total. Entonces tienes pues que el potencial total es la corriente de 12 amperios. Todo esto multiplicado por la resistencia que era de 17, ¿no? 12 por 17, ¿cuánto te da el potencial total? 12 por 17 te da 17, ¿no? 204 voltios. Y esto es el potencial A y B, ¿no? El potencial A y B, o sea, la que entra a todo el circuito. Y eso hemos hallado, ¿no? Potencial entre A y B. Nos hemos saltado al inciso D, pero igual. Ese es el potencial que está ingresando en todo el circuito. La corriente que entra al todo el circuito, entonces, 12 amperios. Ahora sí, sabiendo eso, nosotros podemos calcular estos dos potenciales también, ¿no? Potencial para la resistencia de 8 ohmios. Aquí, nos pide aquí. ¿Qué les he dicho? Como está ingresando los mismos 12 amperios, ¿no ve? Los mismos 12 amperios, aquí sigue circulando la corriente de 12, tienes tu resistencia, tienes tu corriente, puedes hallar el potencial. Entonces dices, pues, para R8, vas a calcular, ¿no? El potencial 8 va a ser igual a la corriente total, porque está en serie, todo esto por la resistencia de 8, ¿no? Y tienes que el potencial en la resistencia de 8 son los 12 amperios, todo esto multiplicado por R8 que vale pues 8, ¿no? 8 ohmios. ¿Cuánto te da esto? El potencial que ingresa aquí es 96 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ya tienes tu potencial entonces de la resistencia de 8 ohmios. ¿Todo bien? Vámonos con el potencial de la resistencia de 10, que sería esto, ¿no?
el potencial en la resistencia de 10. ¿Dónde está eso? Está aquí, ¿no? Lo mismo. No te olvides que la corriente que ingresa aquí es de 12 amperios, o sea, es la misma corriente. Ah, pero aquí está en paralelo, amiguitos. Se va a dividir en 3 esta corriente. La corriente de 30, la corriente de 15 y la corriente de 10. Para hallar el potencial que está ingresando aquí, necesito saber cuánto es la resistencia que está ingresando. Ah, pero me estoy equivocando. Estos están en paralelo. Si yo hallo aquí, 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 va a ser lo mismo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque está en paralelo. O sea, los potenciales para estos van a ser los mismos. Porque están en paralelo, ¿no ve? Eso dice cuando está en paralelo. Entonces, ¿qué necesito aquí? Necesito mi R equivalente porque tengo la corriente total. Y mi R equivalente es esto, ¿no ve? De esa parte. Listo, pues. Entonces dices que el potencial de 10 voltios, no te olvides eso, esto hemos dicho, ¿no? Potencial de 10 para la resistencia de 10 va a ser igual al potencial que está ingresando a ese punto, que es el total. No sé, las resistencias de 5, ¿no? 5. Son iguales, ¿no? Van a ser iguales al de 30 y a la otra resistencia más, ¿no? Porque están en paralelo. Entonces tú necesitas, la corriente aquí es 12, ¿no? Potencial para la resistencia de 5 va a ser la corriente total, todo esto por la resistencia de 5, ¿no? Listo, pues entonces esto va a ser igual, la corriente es 12 amperios. ¿Ya? Todo esto por resistencia de 5, que es 5, pues, ¿no? ¿Cuánto te da esto? Me sale 60. El potencial 5 es 60 voltios. Y esta sería mi otra respuesta. ¿No ve? ¿Está bien? Y el potencial va a ser lo mismo para toditos. Si las corrientes se van a dividir, si te pidiesen corrientes, pues calculas para cada uno. Ya tienes el potencial, tienes las resistencias, te van a dar lo mismo. Pero mi ejercicio ya está resuelto, ¿no? No necesito hacer nada más. A menos que me pida corrientes. Preguntas. No estaba tan largo, pensé que iba a ser más largo. Preguntas, muchachos. Es un poquito moroso, ¿no? Peor todavía si te piden las corrientes de cada resistencia, ¿no? O sea, ahí ya se complica un poquito. Bueno, no se complica, sino se hace más largo. Se hace más largo. ¿Qué dicen? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Está mal? ¿Está bien? Ya, recomendación para circuitos. Siempre trabajen con gráficas. La gráfica les va a ayudar a entender si está en serie, está en paralelo, si es mixto, ¿no? Miren cómo lo he convertido esto en esto. Solo para separar. Pueden trabajar aquí, ¿no? Si es que ya entienden esa lógica, lo pueden separar, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Listo, muchachos. A ver, creo que tenemos tiempito. Podemos hacer un circuito pequeñito. Haremos un circuito pequeñito. Aquí ustedes tienen varios ejercicios. Este es largo. Este también es un poquito largo porque te piden los potenciales en los extremos. Este haremos, ¿ya? No es muy largo esto haremos. Ya, solamente tienen que recordarse las ecuaciones, ¿no? Cuando está en serie, cuando está en paralelo. Cuando está en serie, las corrientes son iguales. ¿No ve? Las resistencias son las sumas, los potenciales también es la suma, ¿no? La suma.
en paralelo, los voltajes son iguales, ¿no? Las corrientes es la suma y las resistencias es la fracción, ¿no? La suma de las fracciones es, ¿no? Eso nomás tienen que recordarse. Después es ver cómo se encuentra el circuito, si está en serie, si está en paralelo, etc. Ya. Esto está más facilito. Dice, la batería del circuito posee una resistencia despreciable. Determinar la intensidad de corriente en cada una de las resistencias. Y la potencia suministrada a la batería. Ya, está más facilito esto. Miren, tengo este circuito. ¿Qué van a hacer? Acomódenlo a su gusto, ¿ya? Lo voy a acomodar así, miren. Lo voy a acomodar así mi circuito. Aquí tengo uno, aquí está este uno, así lo voy a acomodar. ¿Ya? Esto va a estar así, esto así, así, así. Esta es una resistencia, esta es otra resistencia, esta es otra resistencia, esta es otra resistencia. Esta resistencia de aquí vale 3, esta de aquí vale 2, esta de aquí vale 2, esta de aquí vale 2. Oh, miento, vale 4. Vale 4. Y aquí está ingresando tu potencial, ¿no? Listo, tu potencial. Y esto vale 6 voltios. Perfecto. Nada más, ¿no? Ese es tu circuito. ¿Qué vamos a hacer? Calculamos R equivalente, ¿ya? Pero primero esto, ¿no? Son 3 resistencias en paralelo. Entonces trabajas primero paralelo. Lo voy a hacer rapidito. Primero paralelo. Como es en paralelo, la fracción, ¿no? Le vamos a llamar R1, ¿ya? Esto es un medio, más un medio, más un cuarto. ¿Cuál sería el común denominador? 4 es, ¿no? 4, común denominador 4. 4 entre 2 a 2, ¿no? 2 por 1, 2. Aquí también te va a dar 2. Y aquí te va 1, ¿no? Entonces tu R1 va a ser igual, inviertes, hemos dicho, ¿no? Sube arriba y viene abajo. Aquí te va a dar que R1 vale 4 quintos. ¿Ya? No sé si esto decimal es exacto. 0,8. Vamos a trabajar con cualquiera de estos, yo ya, pero recomendación trabajar con fracciones, no tanto con decimales. Esta es mi resistencia, ¿ya? Esto es R1. Ya he trabajado esa parte. Ahora todo esto se convierte en esto, ¿no? Se convierte en esto. Todo esto se ha convertido en estito nada más, ¿no? Desaparece todo esto, chao, 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 y se convierte en estito de aquí. Esto ya no vale 4, sino vale 0,8 o 4 quintos. ¿Listo? Así se ha convertido, ¿no? Y estos dos, ¿cómo están? Están en serie. Entonces aquí dices, pues en serie, ¿no? En serie lo aplicas luego. Ahora sí. En serie. Y como está en serie, es la suma, ¿no? R equivalente va a ser igual a R3 más R4 quintos. O si quieres ya, con decimal aquí. Trabajaremos con fracción, ¿ya? Aquí como un denominador 5. No recomiendo trabajar con decimales. Está bien, pero no te recomiendo, te vas a complicar. Aquí vas a tener 5 por 3, 15, ¿no? Más 4, aquí te va a dar 4, ¿no? Y esto te va a dar 19 quintos. Vamos a anotar su decimal también, ¿ya? 19 quintos. Esto es ohms. ¿Cuánto sería en decimales esto? Lo anotaremos por si acaso. Es 3,8. Ya. Ya tienes tu R equivalente. ¿Listo? Tienes tu R equivalente. Y esto pues se ha convertido en esto, ¿no? Todo esto ha desaparecido y se ha convertido en estito. Va a ser pequeñito, ¿ya? Esto es esto y esto es aquí, ¿no? Y este es tu R equivalente. Esto vale 19 quintos. Y esto es tu potencial, ¿no? Ya. Listo. Ya tienes tu R equivalente. Puedes hallar la corriente total ahora, ¿no? Dices entonces, corriente total o equivalente es igual al potencial total o equivalente
entre la R equivalente o total, ¿no? Tu potencial total es de 6 voltios. Tu resistencia equivalente, ya trabajamos con decimal aquí. ¿Cuánto nos da? 3,8. Estoy trabajando con calculadora, por eso es más fácil. 6 dividido entre 3,8. Te va a dar 1,57 o 1,58 me sale. Aquí está con 58. Trabajaremos con 58 entonces. 1,58. 1,58 amperios. Este sería mi corriente total que ingresa al circuito. ¿Ya? Esta es la corriente total que ingresa al circuito. ¿Listo? Luego, me pide corriente 1. O sea, para esta resistencia debe ser, ¿no? Corriente 2 y 3, ya. Y la potencia. Perdón. Corriente 1. ¿Dónde será la corriente 1? Hemos calculado la corriente aquí, ¿no? Aquí. Ahora, esta corriente total que ingresa es la misma, ¿no? Para la resistencia de 3 ohmios va a ser igual, ¿no ve? Va a pasar la corriente y aquí va a seguir siendo la misma corriente. ¿Por qué? Porque está en serie, ¿no ve? Está en serie. Eso significa que a esta resistencia que está aquí, ¿no? Que está aquí, le está entrando, porque es la corriente total, ¿no? La corriente total se divide en esto, ¿no? Como está en serie, entonces esos 1,58 entran aquí y siguen pasando aquí, ¿no? Por lo tanto, esos 1,58 se va a dividir entre todo esto, ¿no? Aquí, aquí se va a dividir. Y se va a dividir aquí, ¿no? Ahora, miren, estas dos resistencias son igualitas. Por lo tanto, van a consumir la misma corriente. ¿Dónde va a variar? Aquí va a variar, ¿no? Así se van a dividir. Ahora, lo que tengo que calcular es cuánto potencial está ingresando esta parte. Eso no sabemos. Sí sabemos que está entrando 6 voltios. Pero aquí hay una caída de voltaje. Eso es lo que tengo que calcular primero. Entonces voy a calcular aquí, ¿no? Tengo la corriente total, tengo R3. Entonces digo, pues, potencial para R3 es igual a la resistencia o la corriente total, porque está en serie. Todo esto por la resistencia 3, ¿no? Entonces dices, corriente total es 1,58. Todo esto multiplicado por R3. Y esto vale 3, ¿no? ¿Cuánto te da esto? 1,58. Todo esto por 3. Y el potencial que consume es 4,74 voltios. Ese es el potencial, ¿no? Este es el potencial que consume. ¿Estamos de acuerdo? Este es el potencial. ¿Nos pide calcular potencial para eso? No, no. Listo. Este es el potencial que consume. Ahora, para esta otra, ¿cuánto potencial es? ¿Dónde está eso? Aquí, ¿no? Aquí voy a calcular el potencial. Digo, aquí, el potencial va a ser igual la corriente total por la resistencia total, ¿no? Entonces digo, el potencial para la resistencia, ¿cuánto era esto? 4/5, ¿no? ¿Dónde está eso? Es esto, ¿no? R1. Potencial 1 va a ser igual a la corriente total por R1, que es 4/5, ¿no? Y esto es igual a la corriente total, que es 1,58 amperios. Todo por esto. ¿Cuánto era? En decimales trabajaremos, ¿ya? 0,8. 0,8. Estamos trabajando con calculadora. Y esto te sale 1,58 por 0,8. Y esto es el potencial que consume esas resistencias, es 1,264 voltios. Ahora, ¿cómo sabes que estás haciendo bien? No te olvides que la suma de los potenciales cuando está en serie
tiene que darte el total. Sumas pues 4.74 más 1.264, te dan pues tus 6 voltios, ¿no? Ese 0,4 que está por demás. Este está por demás, porque si le quitamos esto, te va a dar tus 6 voltios. Entonces, sin esto trabajamos. ¿Ya? 1.26 nomás. Sumas estos dos, te dan tus 6 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así sabes pues que estás haciendo bien. ¿Listo? Entonces, como te da tus 6 voltios, significa que todo está correcto. ¿Ya? Todo está correcto. Entonces, este es 4, lo anotaremos, ¿ya? 4.74 más 1.26 te da tu total, que son tus 6 voltios. ¿Listo? Solo es para verificar nada más. Entonces, el potencial que está entrando a esta resistencia equivalente, o sea, a estas 3, esto es igual a 1.26. Aquí está ingresando el potencial de 1.26 voltios. ¿Cómo está en paralelo? Para toditos son el mismo potencial. Como ya tengo los potenciales, puedo calcular sus corrientes. Y con eso ya está terminado, ¿no? Entonces dices, corriente 2 va a ser el potencial total, o el de 1.6 para la resistencia de 2. Todo esto entre la resistencia de 2 ohmios, ¿no? Entonces aquí tienes 1,26. Todo esto dividido entre la resistencia, que vale 2 ohmios. Y 1.26 dividido entre 2 te va a dar 0,63 amperios. Corriente de 2 es 0,63 amperios. Y no te olvides que como son dos resistencias de 2 ohmios, es la misma corriente, ¿no? O sea, a estas dos resistencias le van a entrar la misma corriente. ¿Estamos de acuerdo? Entra la misma corriente, porque son ambas las mismas resistencias. Solo me falta esto, ¿no? Para la resistencia de 4. Entonces dices, ¿no? Corriente 4 va a ser el potencial. Es el mismo. Son iguales. La resistencia de 4. Esto era 1.26. Todo esto lo divides entre la resistencia de 4. ¿Cuánto te da esto? 1,26 dividido entre 4. Te sale 0,3. La corriente 4 es 0,3 amperios. Y esta es tu respuesta, ¿no? Tu otra corriente que circula aquí es 0,3 amperios. Ahí está con 0,32, ¿no? Ah, sí, sí. Sale 315 me sale. O sea, 0,32. ¿Listo? 315. Listo. Ya está. Ya han salido las corrientes, ¿no? Ya han salido las corrientes. Por último, te pide la potencia suministrada. Y hay una formulita para potencia eléctrica, donde dice lo siguiente. La potencia es igual al potencial por la corriente, ¿no? Totales por si acaso. Potencia es igual a voltaje. El voltaje era de 6 voltios. La corriente total era 1.58, ¿no? Amperios. Multiplicas, te da 6 por 1.58. Y esto te da 9.48. No sé con cuánto estará arriba. Tal vez está con 9.5 watts. Esto se mide en watts. Y con esto tu problemita está resuelto. 95 o 9,5 watts. 9,48 lo mantiene. No, yo lo he redondeado. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Esos circuitos. Bueno, muchachos, espero que se haya entendido, espero que hayan podido aprender. Creo que aquí ya les toca a ustedes nomás practicar, ¿no? Les comparto el documento, lo tienen en el texto. Ahí en el texto también hay ejercicios resueltos, ¿ya? De la misma forma.
Tal vez no es muy detallado, pero de todos modos ustedes tienen los apuntes, ¿no? Ahí en los apuntes están detalladitos, los revisan, también tienen las grabaciones, no se olviden de respaldar. Tenemos todavía la clase de química y nos vemos conmigo el día jueves con ustedes, ¿no? Química orgánica. ¿Ya? Listo, muchachos, los dejo entonces, nos vemos.